Buenos días, CryptoLover. Feliz domingo para todos. Espero que hayan tenido una muy bonita semana y que esta nueva semana esté llena de muchos éxitos y de muchas bendiciones. Entonces, volvimos nuevamente a ese nivel que es muy importante para entender si todavía estamos dentro de un bull market o estamos a la víspera de un bear market con tanto rumor de recesión que hay. Eh, Tuvimos un evento de análisis técnico que vamos a ver, que fue el Death Cross, el cruce de la muerte. Lo vamos a analizar en esta sesión en profundidad. Pero antes de seguir, te voy a pedir que te suscribas a mi canal, le des me gusta a este video y active la campanita para que te avise cada vez que estoy en directo o que subo un video nuevo. He estado subiendo videos toda esta semana. Espero que ya los hayas podido ver porque te ayuda a complementar lo que vemos en los directos de los domingos. Ok, esta semana tuvimos IPC en los Estados Unidos, el cual fue más bajo de lo esperado. Aunque ese dato se filtró días antes, lo notaba porque los mercados estaban en un notable ascenso y recuperación. Hubo un claro, el día del reporte de inflación, hubo un claro sell de news, o sea, vendimos la noticia. Por eso confirmamos de que sí hubo una filtración de ese dato, ¿no? Por eso nos vimos despegar los mercados luego de ese sorpresivo 2,9% de inflación. Todo eso hizo que se reajustaran las estimaciones del mercado con respecto a los recortes de tipos que vamos a tener en los próximos meses, en los que en los mismos se visualizan recortes de 25 puntos básicos en septiembre, 25 en noviembre, en octubre, 25 en diciembre. En noviembre no hay reunión, apuntando así a un potencial soft landing siempre y cuando no ocurra nada especial en la macroeconomía o la geopolítica en los próximos meses. Por cierto, esta última, la geopolítica, está bastante caliente con muchos conflictos alrededor del mundo que podrían escalar o iniciar en su defecto. Entonces, estos datos que hemos estado obteniendo han sido realmente lo que esperaban la Fed para iniciar esos recortes de tipos. Recordemos los indicadores que hemos estado siguiendo a lo largo de todo este tiempo en este espacio. Recordemos, el IPC tenía que estar bajando, ya está. De hecho, bajamos de este 3% que habíamos tenido una barrera ahí importante. Un PIB bajando, el último reporte preliminar fue del 1,4%, un notable muy por debajo, un notable por debajo con respecto a la previsión que se tenía. Y una tasa de desempleo subiendo, que fue el que inició toda esta sensación de posible recesión o desencadenar una recesión. Fueron días antes del carry trade del yen japonés. Ahora, esto quiere decir que todo va bien según lo planeado, porque si eso era lo que estaba esperando la Fed para iniciar recorte y todo se ha dado, entonces todo está bien. Pero hay que tomarlo con calma, ¿no? Tenemos que aclarar primero ciertas cosas. Pero para poder aclararlo tenemos que hacer una pregunta. ¿Confiamos realmente en los datos que nos da la Fed? ¿Confiamos realmente en los datos que nos está dando la macroeconomía, los que manejan estos datos? Porque la inflación para Truflation, que es una compañía privada que se encarga de medirla día a día, la misma está por debajo del 1,5%. Y de hecho tiene meses por debajo del 2% que era el target de la Reserva Federal. ¿Qué nos hace pensar que el resto de los indicadores no están manipulados? Posiblemente estos indicadores serán siempre lo que ellos quieren que sean. Ellos van a reflejar lo que necesitan reflejar. ¿Por qué? Ahora tú me dirás, Nelson, pero ¿qué sentido tiene reflejar una inflación por encima del 2% si se hubiesen colgado una medalla y decir lo logramos? ¿Por qué tienen miedo? Y se los expliqué en el video anterior que está colgado en mi canal de YouTube, en el que les hacía un cronograma de lo que había pasado en los años 70 y 80. Así que si no lo has visto, ve y busca el video porque ahí vas a estar un poco más claro de lo que te estoy diciendo. Lo cierto es que la próxima semana tenemos PIB preliminar en los Estados Unidos, el cual nos dará un adelanto de cómo va ese indicador a la espera del que realmente importa, que es el del mes de septiembre. Así que podríamos estar anunciándonos una caída. Ya el mes pasado tuvimos 1,4%.
fue una caída notable con respecto al reporte anterior. Ahora, si este mes vemos un reporte de PIB por debajo, preliminar, recuerden que este es preliminar, el PIB se maneja trimestralmente y es el septiembre que toca en teoría el cierre trimestral, pero hay que irlo leyendo mes a mes. Si ese PIB está por debajo del 1.4%, estamos claramente en una recesión de la economía. Ahora, de tener un reporte por debajo a la previsión, encendería todas las alarmas de recesión y con ello un posible plan de emergencia de la Fed para reducir no 25 puntos básicos como lo está descontando el mercado, sino tal vez unos 50 puntos en septiembre. Y esto, meses antes, tal vez era positivo, pero el contexto está cambiando y ya lo vamos a ver más adelante. Hay que estar muy pendiente porque el futuro de la economía global y de los mercados financieros depende mucho de este dato. Analizar el pasado del mercado es importantísimo para sacar conclusiones sobre lo que podría estar pasando en un próximo futuro. Si bien los resultados pasados no garantizan rendimiento futuro, sabemos que la historia suele rimar. Entonces, si la historia rima y sabemos que muy probablemente en septiembre se va a recortar tasas de interés, tenemos que analizar lo que ha estado pasando en las últimas veces que esto ocurrió, ¿no? Y eso nos vamos a trasladar, bueno, prácticamente las últimas 3 recesiones que hemos tenido a un futuro cercano, porque podríamos analizar muchas más, pero creo que nos iríamos muy por detrás con respecto a las costumbres, ¿no? Porque las costumbres han cambiado, los contextos han cambiado y tal vez lo que más se parece es del 2000 hacia acá. Y comenzamos con la crisis del 2000, ¿no? O con el recorte que hubo en los años 2000 de la Reserva Federal comenzó a recortar tasas y esto coincidió con la caída de un 50% del S&P 500 durante 2 años. En esa ocasión, el S&P 500 alcanzó su punto máximo 2 meses antes de que la Reserva Federal comenzara a recortar tasas. 2 meses antes. Si este escenario se repite, el pico que alcanzamos a mediados de julio podría marcar el fin en teoría del ciclo alcista, si se repitiera el escenario del 2000. Ahora, en los recortes del 2007 fue diferente. La Reserva Federal realizó su primer recorte de tipos y el mercado subió. O sea, después que recortó, él subió a máximos históricos a medida que, bueno, el sentimiento del mercado mejoró y los inversionistas se volcaron a adquirir activos financieros de los mercados. Lo que hizo que el mercado subiera aproximadamente 4 meses más hasta llegar a máximo histórico y luego de ese rally alcista que fracasó, vino una crisis. Sí, si ese patrón se repite, en la actualidad tendríamos esos 4 meses más, o en teoría un poquito más, un poquito menos, pero si se tiende a aparecer, todavía tendríamos expectativas de crecimiento. Ahora, si nos vamos a la última, el recorte de tasas que tuvimos, que comenzó el 31 de julio del 2019, podemos ver que hubo una caída del 6% en 4 días aproximadamente, y luego de eso la tendencia fue alcista. El mercado cambió, volvió a subir. Bueno, después apareció lo que todos vimos como el crash de la cuarentena en el 2020, ¿no? Ya hizo que bajara el mercado bajaran las tasas de interés drásticamente. Hubo un pequeño crash, pero automáticamente sirvió como combustible para que se iniciara uno de los mejores bull market que hemos visto en los últimos años y últimas décadas. Entonces, es clave entender que la reacción del mercado va a depender de otros factores. En el 2001, la crisis fue por la burbuja de las famosas .com, lo que eran las altcoins de aquel momento. En el 2008 se debió a las crisis de los bonos subprime, las crisis hipotecarias en los Estados Unidos, que generó una crisis financiera, hizo que todos los mercados cayeran. Y luego de esas dos cosas, de esos dos eventos, o bueno, no me quiero adelantar, luego en el 2020
fue por el paro completo de la economía producto de las cuarentenas creadas por los países para contrarrestar al bicho. Luego de esos tres grandes eventos se iniciaron tres acciones que ya venimos hablando, que es la misma, la expansión cuantitativa, para incentivar a la economía, inyectarle liquidez, porque vivimos una economía keynesiana, para salir de la recesión. Ahora, ¿cuáles son las mayores amenazas visibles que pueden generar una crisis actual? Bueno, hay varias realmente, pero vamos a mencionar tres. Podría haber más que no voy a mencionar aquí, pero créanme, son muchas. Solo que pienso que por aquí podrían estar los principales miedos. Uno, un conflicto a gran escala que involucre dos o más potencias. Eso sería, sin duda alguna, generaría un crash. El miedo en los mercados sería terrible. Saldría mucho dinero a los activos financieros a buscar otros refugios tradicionales como el oro. Ahora, el Bitcoin, que le llaman el oro digital, ¿se comportaría como el oro? No lo sabemos, porque nunca ha estado involucrado en un gran conflicto mundial. El oro sí lo ha estado. Y sí ha confirmado que se comporta como refugio. Ahora, sería muy atrevido decir que Bitcoin lo va a hacer, pero quién sabe. Es mucho más sencillo de invertir, es mucho más sencillo de trasladar y es mucho más sencillo de custodiar que el oro. Segunda amenaza, las pérdidas no realizadas por los bancos regionales en los Estados Unidos. Estos pueden generar una corrida bancaria. ¿Qué es una corrida bancaria, Nelson? Cuando todo el mundo, por miedo de lo que está ocurriendo, por la quiebra 1, 2, 3 o 4 bancos regionales, vayan en masa a los diferentes bancos, ya sea regionales o nacionales, a retirar todo su dinero. Recordemos que vivimos bajo un sistema llamado reserva fraccionaria, que le permite a los bancos prestar, dependiendo del país. Por dar un ejemplo, Estados Unidos, los bancos de Estados Unidos pueden prestar el 90% de los depósitos que tienen, por lo que comienza a aumentar la cantidad de crédito circulante, que no es igual a la cantidad real de dinero, por lo que cuando los acreedores o los dueños del dinero vayan a los bancos a retirar sus fondos, no hay para todos, por lo que haría que el castillo de naipes se cayera y podría crear un colapso mucho mayor en el sistema financiero mundial. Esto sí sería completamente la decadencia o la caída de todo el sistema financiero actual. Tercera amenaza, crisis de deuda en los Estados Unidos. Japón hace un par de semanas dio una muestra de lo que puede desencadenar el colapso de una deuda sistemática con el carry trade del yen japonés. También tengo un video, está en mi canal. Si quieres entender qué es eso del carry trade, ve y búscalo, te vas a ilustrar mucho más. Y puedes entender lo que puede significar esta amenaza con la deuda en los Estados Unidos.